En el año de 1985, los países entonces denominados en vías de desarrollo o países del tercer mundo vivían una profunda crisis como consecuencia del endeudamiento externo, que superaba con mucho las capacidades de pago de cada una de esas naciones, mientras la banca internacional obtenía grandes ganancias y aumentaba el empobrecimiento de las naciones y de la mayoría de sus habitantes. La razón fundamental del endeudamiento de las naciones del tercer mundo en los años 80 es consecuencia del surgimiento del modelo de economía neoliberal, el modelo que tanto aborrece el señor AMLO y además asegura que él ya terminó con ese modelo, que lo venció y nos liberó de su yugo. Sin embargo, la economía de mercado, también denominado neoliberalismo, goza de cabal salud. Los gobiernos neoliberales, y en el caso de México, el gobierno priista de Miguel de la Madrid, destruyeron las empresas e instituciones del Estado que posibilitaban una rectoría económica del Estado para dar paso a la rectoría del capital privado, la rectoría del mercado. Algunos ejemplos de esta afirmación son la desaparición de la CONASUPO como organismo del Estado para copiar las cosechas de granos básicos y regular el mercado, para que los privados no tuvieran todo el poder a la hora de establecer los precios de los granos como maíz, trigo, frijol, etc. Junto con los centros de acopio, también resultaba importante la existencia de los precios de garantía. Centros de acopio y precios de garantía significaban una regulación del mercado por el Estado y no por la empresa privada. Para el desarrollo del neoliberalismo en México, es decir, de la economía de mercado, sin injerencia del Estado, también desaparecen Fertimex, Anaxa, Inmecafé, disminuyó el papel de la banca de desarrollo, el Banjidal, se dejó de invertir en servicios de salud pública para la población sin seguridad social, se descuidó la inversión en educación pública de todos los niveles educativos, creció la educación privada casi siempre fuera de las posibilidades de la mayoría de la población. Se actuó con el criterio de la existencia de un Estado mínimo y que la empresa privada se convirtiera en el regulador de la economía nacional. Con ese criterio, el gobierno solo debería atender los asuntos de la justicia judicial, sin atender la justicia social, quedando así el desarrollo de la economía nacional y la actividad productiva del país en manos privadas. Eso es lo que significa el neoliberalismo, que aún goza de cabal salud. Urge establecer la rectoría económica del Estado si de verdad nos consideramos antineoliberales. Que sea la mano del Estado, gobierno y sociedad civil la que señale el rumbo y no los dueños de la empresa y del capital. Urge, desde hace por lo menos 40 años, una reforma fiscal que sigue sin encontrar un gobierno que se decida a presentar un proyecto al Poder Legislativo. El gobierno actual incrementó los gastos presentes y futuros, pero no diseñó cómo y de dónde obtener los recursos necesarios. ¡Qué chulada, señor AMLO! Usted ya se va y deja la víbora chillando. Sin reforma fiscal, para que paguen más los que más tienen, la transformación es inexistente y el único camino es el endeudamiento de la nación. El endeudamiento es una historia que ya vivimos y su resultado
fue desastroso. En aquel entonces, la deuda llegó a 100,000 millones de dólares, que en pesos mexicanos de aquel entonces significaban 21 billones de pesos. Hoy estamos nuevamente parados ante el mismo escenario, con una deuda acumulada solo en este sexenio del orden de los 5 billones y medio de pesos actuales, más lo que heredaron los gobiernos neoliberales anteriores. Entonces, el resultado es que la deuda que nos deja el actual gobierno neoliberal es de casi 14 billones de pesos, sin un diseño de dónde se obtendrán los recursos para pagarla. El neoliberal AMLO hereda programas sociales que no disminuyeron la pobreza extrema, que significan enormes gastos de recursos fiscales, pero no realizó una reforma fiscal para financiarlos en el futuro inmediato. Resultó entonces un irresponsable al acumular compromisos sin prevenir de dónde obtener los recursos para financiarlos. El señor AMLO canceló un aeropuerto que aún se tiene que seguir pagando, sin que el señor AMLO diseñara de dónde se obtendrán los recursos para saldar esa deuda. El señor AMLO, para cubrir los costos de sus obras prioritarias, deja al país endeudado y sin un diseño de cómo pagar esas deudas. Deja la víbora chillando mientras él descansa en la finca denominada La Chingada. Es conveniente no colaborar con ese cúmulo de irresponsabilidades y el mejor momento para hacerlo es frente a la urna electoral, no votando por las opciones que representan los partidos afines AMLO. José Luis Hernández Andrade, militante de la Ciudad Puebla, 15 de noviembre del año 2023.